Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Sabes, a veces guardo mi distancia al enseñar ciertos temas porque hay excesos. Las personas llevan la verdad muy lejos. Y cuando se trata de la generosidad, de la prosperidad, por naturaleza tiendo a retraerme de eso. Sin embargo, la Escritura es muy clara sobre este tema. Oro porque te quedes a escuchar lo que creo que es un mensaje balanceado. Saben, después de que las aguas del diluvio bajaron y el arca descansó sobre el monte Ararat y Noé y su familia salieron del arca, una cosa interesante pasó. Dios comenzó a hablar consigo mismo. De hecho, dice que el Señor dijo en su corazón. Y Dios hizo una declaración en su corazón. Y quiero citárselas. Está en Génesis 8:22. Escuchen lo que el Señor dijo en su corazón. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches no cesarán. Siembra y cosecha es un principio que Dios estableció y Él ha decretado que mientras la tierra permanezca, el principio operará. Tiempo de siembra y cosecha, plantar y recolectar. Planta semillas en la tierra y crecerán y se multiplicarán. Si pones un solo grano de maíz entre tus dedos, se ve muy pequeño. Pero ¿sabes qué? Cuando lo plantas en la tierra y crece, y cañas de maíz surgen con una o dos mazorcas ahí, cada una de ellas produce en general entre 600 y 800 granos de maíz. Tiempo de siembra y cosecha, plantar y recolectar. Siémbralo en la tierra y crecerá, y lo que saldrá se multiplicará. Pero es interesante esto. En las Escrituras, este principio se usa en conexión con más que solo semillas físicas naturales. La palabra de Dios es llamada una semilla. En Marcos 4, Jesús dijo, la semilla es la palabra de Dios, y dijo el sembrador, siembra la palabra. Es lo que hago ahora, estoy echando semillas. Algunas personas las recibirán, van a meditar en ellas, las aceptarán y encontrarán su camino en la tierra de su corazón, crecerán y producirán una cosecha multiplicada en sus vidas. El principio de tiempo de siembra y cosecha, o plantar y recolectar, se usa en la Biblia en conexión con la palabra de Dios. También se usa en conexión con las palabras que hablamos como hábito de vida. Las cosas que dices a diario, que brotan de tu boca, desde tu corazón, producirán una cosecha en tu vida. Positiva o negativa. Si hablas palabras de duda y temor y escasez y negatividad, cosecharás una cosecha negativa. Las acciones de las personas se conocen como semillas. Lo que las personas hacen. En Gálatas 6:7, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que también siembra. Y si lo analizas en conexión a nuestras acciones, las personas se conocen como semillas. Esa gran parábola que Cristo enseñó en Mateo 13, donde el trigo y la cizaña estaban ahí, y los granjeros salieron y fueron con su amo y dijeron, no sembró buena semilla en su campo, y contestó, un enemigo hizo esto. De ahí viene la cizaña. Y luego, cuando Jesús se lo explicó a sus discípulos, dijo, escuchen, el trigo, la buena semilla, son los hijos del reino. Pero la cizaña, las semillas malas, son los hijos del maligno. Y la idea es que cuando Dios o el diablo quieren llevar influencia a una cultura en particular, o región del mundo, o país, ellos lo hacen sembrando personas. Personas que aceptan la palabra de Dios y han sido cambiadas. Dios entonces tomará a esa persona y la sembrará en un ambiente en particular, o en un grupo de personas, o en un lugar en el mundo,
para hacer un cambio y la multiplicación comenzará a pasar. Es una estrategia maravillosa. Las personas son llamadas semillas en este mismo principio de siembra y cosecha. Se refiere a las personas, pero ¿saben qué? En las Escrituras también se refiere al dinero. Es decir, da tus recursos a la obra del reino. Dar a la casa de Dios, a la iglesia. Lo llaman sembrar la semilla. Y ese mismo principio de tiempo de siembra y cosecha o plantar y recolectar es aplicable. De hecho, vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 8, por favor. 2 de Corintios capítulo 8, y quiero comenzar en el verso 1. 2 de Corintios 8 y 1. Pablo le escribe a la iglesia de Corintio y dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios. La gracia de Dios ha dado a las iglesias de Macedonia, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron tanto como podían y aún más de lo que podían de forma voluntaria, rogándonos con insistencia el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. Se entregaron primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Le rogamos a Tito, puesto que ya la había comenzado, que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes. Pero así como ustedes sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Estaba hablando de una ofrenda en particular que estaban recibiendo para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Los santos de Jerusalén habían sido perseguidos, estaban en una temporada de escasez y para eso era la ofrenda. Podía haber sido, sin embargo, para cualquier obra del reino, pero esa en específico era para eso. Y sigue hablando de esa ofrenda que van a recolectar de la iglesia de Corintio. Y vayan conmigo al capítulo 9, por favor. Él continúa con el tema. Verso 5, capítulo 9. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los arreglos para esta generosa colecta que prometieron. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Y aquí vamos. Recuerden esto. Aquel que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y aquel que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes, para que en toda circunstancia, todo el tiempo, tengan todo lo necesario, son muchos todos, y abunde en ustedes toda buena obra. Y me gusta una versión de la Biblia que dice: y Dios puede derramar bendiciones en formas impresionantes para que estemos listos para cualquier cosa y lo que sea. Pero se realiza por la ofrenda generosa. Lo que precedía el hecho de que Dios derramara bendición en formas impresionantes era una siembra generosa para que pudiera haber una cosecha generosa. Así que el principio de la siembra y la cosecha y la multiplicación aplica a los recursos que damos en el reino de Dios. Y quiero compartir un mensaje muy simple con ustedes hoy. Voy a usar 4 puntos en su desarrollo. Es muy simple, habrá 4 puntos. Y sabrán cuando esté llegando al final del sermón si saben contar. Comenzaremos con el primero. Es simplemente la semilla. La semilla no hace ningún bien a nadie mientras se almacene en un estante. Para que la semilla funcione, tienes que echarla al suelo. Piensa en la palabra de Dios, también llamada semilla, pero no te hará ningún bien ni a nadie más hasta que la pongas en la tierra de tu corazón. Necesitarás escucharla, necesitarás considerarla, necesitarás reflexionarla. Deja que encuentre su camino en la tierra de tu corazón y ahí producirá lo que se prometa. Pero mientras la Biblia esté sobre el buró, coleccionando polvo, no te hará a ti ni a nadie más ningún bien. Y con las finanzas, no ayudará a otros
y no se multiplicará para ti hasta que lo des o hasta que lo siembres. Vean estos versos. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 10. Aún se refiere a la ofrenda. Dice, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. El Padre es quien suplirá pan para comida, pero también suple algo más, y en la secuencia de orden dice que provee lo otro primero. Él provee la semilla para el sembrador y pan para que coma. Lo que muchas personas hacen es que toman la semilla que Él provee para sembrar y la convierten en comida también. Ellos la consumen en sí mismos. Dios da la semilla al sembrador antes de que provea la semilla para convertirla en pan para comida. Quiero que piensen en eso. Dios provee la semilla para el sembrador. ¿Saben? Cuando me mudé a California de Oregon, eso fue tal vez en 1978, tal vez. Comencé a ir a una iglesia aquí en el sur y ellos tenían un proyecto en el que se involucraron. Tenía que ver con un estacionamiento. Y sé lo importante que es un estacionamiento para la iglesia. Es muy importante. De hecho, algunos recordarán, si han estado con nosotros desde el campus de Sausalito, traíamos gente en el autobús de 3 lugares remotos en todas las reuniones. De hecho, hubo un momento en que las traíamos en un autobús de 5 lugares y teníamos autobuses que llegaban cada 5 minutos y siempre teníamos como un capitán del autobús que era como el chico del crucero de la jungla de Disneylandia. Hacíamos bromas y dábamos dulces para hacer que fuera divertido, y las personas se estacionaban en 5 escuelas diferentes, en 5 lugares diferentes, las traíamos en el autobús. El estacionamiento es importante. Y tenían este proyecto para conseguir ese estacionamiento. Iba a costar $60,000 y pensé, cielos, quiero participar. Esto es importante para el futuro y la vida de la iglesia. Y bueno, oré y sentí que el Espíritu Santo ponía en mi corazón dar $100. En 1978, $100 era mucho dinero para mí, especialmente en ese tiempo porque casi no tenía nada. Acababa de volver de Oregon. No tenía trabajo, conseguí un trabajo después de eso, pero en ese momento no tenía trabajo. Y tuve que vender una guitarra para obtener dinero para la gasolina y volver. Todo lo que tenía eran $10, un billete de $10. Y sentí que el Espíritu Santo me decía, da 100. Así que oré al respecto y pensé en estos mismos versos que estamos viendo. Que Él multiplica la semilla que sembramos. Y entonces hice algo. Tomé un sobre, escribí a una asociación evangelística que estaba haciendo un trabajo impresionante con el evangelismo globalmente. Y sé que no debí poner dinero en el correo, pero puse el billete de $10 ahí, lo sellé, le puse un timbre y lo mandé diciendo, Dios multiplica esta semilla que sembré. ¿Y saben qué? Ese mismo día recibí una carta por correo. No había dirección de remitente. No sé quién lo envió. Lo abrí y había 10 billetes de $10 en el sobre. Oh, sí. Escuchen, ningún ser humano en la tierra sabía lo que el Espíritu Santo había puesto en mi corazón que hiciera. Ningún ser humano en el planeta Tierra, más que yo mismo, sabía lo que había hecho con los $10. Sabía sobre la oración que había hecho. Los sobres debieron cruzarse en el correo. Y lo abrí y felizmente en la siguiente reunión fui a la iglesia y di los $100 para el estacionamiento. Verán, Él multiplica la semilla que sembramos y desde ese día el ciclo ha continuado y las cantidades crecieron y los frutos se incrementaron. Así que el primer punto es siembra la semilla, ponla en el suelo para que Dios pueda multiplicarla. Y en segunda, es nuestro siguiente punto, es la vida eterna. Lo principal aquí es que damos para que las personas puedan experimentar la vida eterna con todos sus beneficios. Es por eso que damos. Cada una de las partes es para llevar vida eterna a las personas perdidas.
Se trata de llevar todos los beneficios por los que Cristo murió para proveerle a las personas que necesitan a Dios en su vida. Y es por eso que damos, para que las personas reciban este impresionante regalo de la gracia de Dios. Saben, hablé con un joven en la iglesia hace unos días. Él fue salvado en Cottonwood. Se salvó hace menos de un año. Y siempre es divertido hablar con él. Él tiene este sentido santo de ser golpeado por un rayo con esta nueva vida que tiene. Este sentido santo cuando continuamente descubre más sobre su Salvador, que tan radicalmente ha cambiado su vida. Y saben, lo veo y sonrío. Es una delicia y es algo que ninguno deberíamos perder como creyentes. Pero el hecho es que ese joven y miles más como él son el fruto de la justicia de las personas que han dado a la misión que tenemos aquí en Cottonwood. Son el fruto que abunda a tu cuenta si has apoyado la misión de esta casa. Él y miles más como él. Saben, yo fui salvado en una misión callejera en Medford, Oregon. Era un alcohólico en ese tiempo, tenía un problema severo con el abuso de sustancias, tenía muchos problemas entonces, radicalmente fui salvado en esa misión callejera. Pero ¿saben qué? Soy bastante listo para saber que eso nunca hubiera pasado si alguien no hubiera sido generoso. Alguien dio. Pagaron por la luz encendida, pagaron la cuenta de gas, pagaron la factura eléctrica, pagaron la cuenta de agua, pagaron los salarios, pagaron la renta del edificio. Las personas llevaban comida para poder alimentar a los indigentes que estaban ahí. Eso nunca hubiera pasado. Ese encuentro que tuve en ese edificio, si alguien no hubiera sido generoso. Yo soy el fruto de la generosidad de alguien. Y eso se ha perpetuado solo y ha tenido un efecto dominó que sigue y sigue. Y llegamos al tercer punto. Escuchen esto. Hablaremos de expectativa. Hay un poco de tensión divina con esto. Verán, nuestro motivo para la generosidad debe ser el amor y la obediencia, nunca obtener. Debemos dar porque amamos a Dios y porque amamos a un mundo por el que Cristo murió para salvarlo, y lo hacemos por obediencia porque Dios dijo que seamos generosos. Debemos imitarlo como sus hijos, y Él es el ser más generoso que existe. Así que damos por una motivación de amor y por una motivación de obediencia, pero el hecho es que Dios siempre recompensa generosamente. No damos para obtener y consumir en nosotros mismos, pero debemos esperar la cosecha prometida. Por ende, hay un poco de tensión divina. Ahora, si no hubiera un beneficio prometido, deberíamos dar generosamente igual, por gratitud y por el deseo de hacer la voluntad de Dios y ver las vidas de las personas cambiadas. Pero saben, Dios en su sabiduría y su amabilidad puso una ley en movimiento, que mientras la tierra permanezca habrá tiempo de siembra y de cosecha. Y en 2 Corintios capítulo 8 y 9 claramente enseñan que se aplica a las ofrendas financieras que sembramos en la obra de Dios también. Así que creo que aunque no es nuestro motivo para dar, debemos dar con expectativa y anticipación de la cosecha. Y bueno, ¿qué granjero plantaría semillas sin esperar una cosecha? Saben, tomaremos a la familia de Janet como ejemplo una vez más. Su padre, criando a todos esos hijos en una granja de lácteos, plantaban su trigo, plantaban su avena, plantaban su maíz. Y saben, antes de la cosecha, se aseguraban de que el tractor estuviera en buen funcionamiento, de que el recolector de maíz funcionara, se aseguraban de que el cortador de maíz funcionara. Construían un granero tiempo antes. Ellos tenían un gran silo donde ponían los granos. Dime, ¿qué granjero plantaría un sembradío de maíz y luego diría, ¿qué rayos? Esta cosa está creciendo. Vamos a necesitar un tractor. Vamos a traer un constructor aquí para que construya un silo. No, ellos tenían suficiente fe.
en la tierra y en las semillas y en todos los elementos involucrados que se preparaban desde antes. Sembraban la semilla y tenían anticipación de que habría una cosecha. Saben, hace muchos años nuestra iglesia estaba en Catella Avenue, así que estuvimos en Catella Avenue antes de estar en Catella Avenue. Y era un edificio de oficinas comerciales pequeño que rentábamos. Estuvimos ahí 5 años. Y sentábamos a 160 personas. Lo digo con una sonrisa, porque también sentábamos a personas afuera cuando hacía calor o llovía. Les dábamos sombrillas, lanzábamos el sonido allá. Las sentábamos en los corredores y si ibas al baño no había nada de privacidad, porque había personas en los corredores con sillas y el sonido era enviado allá. Si daba un paso atrás, me golpeaba con los tambores. Si daba 2 pasos al frente, terminaba encima de las personas de la primera fila. Era apretado. No podías respirar en ese lugar. Estábamos apretados como sardinas. Teníamos a 600 personas en ese lugar pequeño, así que necesitábamos instalaciones más grandes. Y lo habíamos intentado y todo se nos venía abajo y estuvimos ahorrando. Teníamos un fondo para un edificio y nada funcionaba. Y en oración un día sentí que Dios me retaba. De nuevo con estos versos, el que multiplica la semilla que sembramos. Y sentí que Dios me estaba diciendo que teníamos que dar una gran parte de nuestro fondo para el edificio. Así que llamé al consejo y a nuestro grupo de líderes y les dije lo que sentí que Dios me había dicho, y cada persona, cada uno de ellos, tenía un testimonio en su corazón. Dijeron: creemos que el Espíritu Santo está en esto, necesitamos hacerlo. Pasamos la idea a la congregación, fue casi unánime, todos dijeron hay que hacerlo. Digo casi, hubo algunas personas que estaban en oposición directa a eso. De hecho, después de la reunión los estaba despidiendo en la puerta y varios de ellos aparte me dijeron: eres un tonto. No hemos podido conseguir un edificio, tenemos este fondo para el edificio y ahora lo vas a regalar. ¿Cómo esperas que tengamos un edificio? Y básicamente dijeron: mira, no vamos a ser pastoreados por un tonto, nos vamos. Y se fueron de la iglesia y nunca más volvieron. Pero ¿saben qué? A unas cuantas semanas de eso le dimos $50,000 a diferentes ministerios alrededor del mundo que estaban haciendo grandes obras para Dios, y eso fue una gran parte de nuestro fondo para el edificio. Unas semanas después de eso se abrió la propiedad de Sausalito y Dios hizo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Ojalá tuviera tiempo de contar la historia, pero terminamos obteniendo la propiedad y construyendo ese edificio, y sin la ayuda de Dios eso nunca habría pasado. Ahora, no dimos para obtener, pero Dios multiplicó la semilla que habíamos sembrado. Y cuando damos, debemos dar con anticipación de una cosecha. Muy bien, la última es hazlo ahora. Y ahora significa de lo que tienes en el presente. No esperes hasta que tengas más antes de participar. Hazlo ahora. Escucha estos versos de la misma sección de capítulos que estudiamos. El tema sigue siendo la ofrenda que recibirán. Vayan a 2 de Corintios 8 y verso 10. Les escribe y les dice: aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Ahora terminen la obra, para que cumplan con lo que de buena gana propusieron según sus posibilidades. Porque si uno lo hace de buena voluntad, la ofrenda es aceptable según lo que tiene y no según lo que no tiene. Si hay una disposición a dar y voluntad es aceptable, significa que es aceptable para Dios de acuerdo a lo que uno tiene, no de acuerdo a lo que no tiene. Eso puede verse de 2 formas. Primero, Dios no espera que le des algo que no tienes. Da según tus posibilidades, como el verso declara. Pero hay una segunda forma que creo que debemos revisar, y la implicación está más definida aquí. Es que si hay primero voluntad de participar, solo es aceptable con Dios de acuerdo a lo que tienes, no a lo que no tienes. Entonces alguien dice: vaya, si gano la lotería.
Pastor, en serio, le daré la mitad a la iglesia. Es maravilloso, pero no es aceptable. ¿Por qué? Porque no has ganado la lotería. Bueno, y si recibo una herencia, le garantizo que la iglesia será la primera beneficiaria. No es aceptable. No es aceptable de acuerdo a lo que no tienes. Si tuviera $1,000,000, le daría generosamente a la iglesia. Bueno, es genial que quieras, pero no es aceptable con Dios. Solo es aceptable con lo que tienes ahora. Saben, tuve el privilegio hace muchos años de hablar en una conferencia con el Dr. E.V. Hill. Los que conocieron al finado Dr. Hill sabían que era un fabuloso predicador. Él y yo hablamos juntos en una conferencia en Anaheim. Él fue el primero y luego seguí yo. Él compartió una historia de 2 hermanas que comenzaron a asistir a la iglesia. Eran nuevas en la iglesia y pusieron un cheque en la ofrenda por $1,000,000,000. Él no las conocía, pero llamó su atención. Puedes hacer mucho por el reino con $1,000,000,000. Y él no sabía, tal vez tenían dinero o algo así que arregló una cita con las 2 hermanas, puso el cheque abajo y dijo, miren, chicas, esto es legítimo. Ellas dijeron, no, pastor, no tenemos el dinero. Solo queríamos que supiera que si lo tuviéramos, se lo daríamos. No es aceptable. Lo que es aceptable con Dios es ser generoso con lo que tienes ahora. Amigo, espero que hayas tomado en serio lo que escuchaste y pido que te vuelvas generoso, justo donde estás ahora, con lo que tienes ahora, ya sea mucho o muy poco. Sé generoso con otros como el Señor ha sido generoso contigo. Encontrarás bendición en eso. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria.